seguir. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 2, 12 al 17, por favor? Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Perdón. No. Es Sardis. Eso ya lo vimos. Sí, Pérgamo fue la alternativa. Sardis, que está en el 3 del 1 al 6. Escribe el ángel a la iglesia de Sardis. O sea, nos saltamos la de Tiatira. Capítulo 3, 1. La de Tiatira no la vas a dar ahora. No, es Sardis. No, sí. Sardis. No, es que la otra era. Sí, falta Tiatira. Ajá. Paco. Esmirna la vimos y Pérgamo ¿La también. vas a saltar o va antes de Sardis? No, vamos a hacer... Faltaba Tiatira, creo. Sí, bueno, vamos a ver primero la de Sardis, ¿vale? Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Así recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiente. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el saludo? Escribe al ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. Ese es el saludo para todos. Es el mismo en todas, ¿verdad? El título con el que se presenta. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. La alabanza a la iglesia. Pues lo lea. A pesar de todo, tienes ahí en Sardis unos cuantos que no han manchado su ropa. Esos pasearán conmigo vestidos de blanco, pues se lo merecen. Bueno, Sardis era una ciudad legendaria, muy antigua. De ella fue rey Creso. Estaba a 50 kilómetros aproximadamente de Tiatira. Era una fortaleza inexpugnable. Fue destruida por un terremoto en el año 17 después de Cristo y reedificada por Tiberio. Había ahí los templos, como siempre, ¿no? Paganos, ¿no? Y bueno, pues era una ciudad famosa porque había mucha industria de tintorería, todavía hoy en día, ¿no? Sí, hacen tintes de ropa y todo eso. Pero fijaros como lo que le va a decir al Señor tiene relación con esto. ¿Vale? Es muy interesante, ¿no? La alabanza, a pesar de todo, tienes ahí en Sardis unos cuantos que no han manchado sus ropas. Está hablando de ropas blancas, ¿no? Que no están manchadas. Pero que no las han tintado. No las han tintado, ¿no? Esos pasearán conmigo vestidos de blanco, pues se lo merecen. ¿Y cuál es la crítica a la iglesia? Conozco tus obras. Nominalmente vives, pero estás muerto. Su fuerte, ¿eh? Conozco tus obras. Nominalmente, o sea, En apariencia vive, pero está muerto. ¿Cuál es la advertencia? Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado
tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como siempre, la exhortación es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a los niños. Pero ese arrepentimiento casi siempre también. ¿Y cuál es la promesa? Siempre hay una promesa. Fijaros. Al vencedor será vestido. ¿Ven cómo está hablando? Está usando cosas que ellos están tocando al día a día, que es la ropa, con las cortinas, la ropa, todo lo que tenían para pintarlo, ¿no? Dice: al vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de su Padre. La iglesia de Filadelfia. Vamos a leer del 3, capítulo 3, del 7 al 13. A ver, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El saludo el mismo. Escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia decíamos que eran los responsables, ¿vale? El pastor o los responsables de la iglesia, que eran los encargados luego de transmitir y comunicar a toda la iglesia las enseñanzas y compartir la carta, ¿no? Aquí, ¿con qué título se presenta Cristo? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿No sugiere esto? El santo, el verdadero, que no hay mentira en él, no hay falsedad. Todo lo que tiene que ver con Cristo es verdad. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, que tiene todo el poder. ¿Sí? Y la alabanza a esta iglesia. ¿Qué significa la llave de David? La llave de David es bueno, a lo largo de la historia Dios hizo pactos, el pacto abrámico, el pacto de David con Josué, con varios patriarcas y con David también, ¿no? Entonces era el pacto en el que Dios se compromete a ser su Dios y tal, y entonces el pueblo se compromete a vivir en santidad, apartado de las naciones paganas y a proclamar las buenas noticias, ¿no? Entonces
Entonces, tiene que ver con todo esto, con el pacto de Dios con David. La llave de David. Sí, vamos a ver, desde el principio, ¿cuál es la llave principal para entrar en el reino de Dios? Jesús, pero la fe en él, ¿no? No era porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. También, todo eso entra ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, en Abraham, Dios hizo un pacto, y es un pacto de fe, en el que Dios ofreció un sustituto para el sacrificio de su hijo, ¿no? Entonces, por la fe de Abraham, dice que fueron benditas todas las naciones. Bueno, ese pacto se repite a lo largo de la historia, con distintos patriarcas, hasta que llegamos a Jesucristo y ahí se hace el pacto de los pactos, podríamos decir. Es el último y es el que tiene el valor eterno para siempre, ¿no? Pero la llave, lo que da acceso al reino, al cielo, es la fe en Jesucristo, claro. Es la fe en Dios. Eso es lo que le da al hombre el acceso para poder entrar y disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Las alabanzas a Filadelfia dice: conozco tus obras. Mira, ante ti dejo abierta una puerta que nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Pues aunque tus fuerzas son pequeñas, has hecho caso a mis palabras. ¿Ya? Aquí estamos hablando de la obediencia a Dios, que a veces nos cuestionamos los creyentes, ¿no? Pero qué importante es esto, ¿no? Obedecer la palabra de Dios. Has hecho caso a mis palabras y no has renegado de mí. Haré que algunos de la sinagoga de Satanás, ya vimos esto, que de esos que dicen ser judíos, pero es mentira, no lo son, vayan a postrarse ante ti y se den cuenta de que te quiero. Por haber seguido el ejemplo de mi paciencia, yo te preservaré en la hora de la prueba que va a llegar para el mundo entero, y que pondrá a prueba a los habitantes de la tierra. Llego enseguida, dice el Señor, llego enseguida. Aquí no dice pronto, dice, llego enseguida. No te despides, ¿no? Mantén lo que tienes, no lo pierdas, para que nadie quite tu corona. Para que nadie te quite la corona. Mantén lo que tienes. Esto lo tenemos que recibir también como palabra de Dios. Es que estabas hablando de la obediencia. Y es que definitivamente la obediencia es el camino a creer en Dios. Y me estaba pensando ahorita cuando estaba diciendo lo de la obediencia, que el pecado entró al mundo por una desobediencia. Y mira qué importante y cuánto aborrece Dios al desobediente, que por desobedecer entró el pecado. Pero es que yo estaba pensando ahorita, y voy a poner un ejemplo ahí, cuando dicen, no, es que yo creo en Dios. Es que creer no es ver o pensar que algo existe. Creer es ser obediente a lo que te dice, porque lo que estás creyendo es en obediencia. Y el ejemplo sería, por ejemplo, un entrenador de fútbol. Llega y le dice a un chico, tira el penalti por la derecha. Si el chico no le hace caso y lo tira por la izquierda, él no está creyendo en su entrenador. Entonces, por consecuencia, es desobediente. Y es que Dios definitivamente aborrece mucho la desobediencia. En cambio, bendice tremendamente a los que le obedecen. Fijaros, en el caso de Abraham, eso fue muy fuerte, porque Dios lo pone a prueba, y le dice, coge a tu hijo y entrégalo en sacrificio, ¿no? ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció.
Y eso tuvo una recompensa maravillosa que nos alcanza hasta nosotros, ¿no? O sea, cada vez que obedezcas a Dios, Dios te va a recompensar. Y cada vez que desobedezcas a Dios, yo también, ¿no? Pues recibiré las consecuencias. No es que Dios nos va castigando, No, sino que lo que uno siempre recoge. Él te dice, esto pasa por este camino y esto pasa por eso. Si coges eso es lo que vas a obtener. Si coges esto es lo que vas a obtener. Pero como podéis ver, en cada uno de los mensajes a las iglesias, siempre hay una promesa maravillosa para los vencedores, para los que resistan, ¿no? Y aquí la promesa es, al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. O sea, es estar siempre con Dios en la presencia de Dios, ¿no? Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo como mi Dios y mi nombre nuevo. Ya veremos más adelante eso de la nueva ciudad que desciende del cielo, ¿vale? Una nueva ciudad, donde está Dios y donde ha preparado un lugar para cada uno de nosotros, ¿vale? Esto lo veremos más adelante. Bueno, tenemos ahora la iglesia de Laodicea. ¿Alguien puede leer capítulo 3, versículos 14 al 22? Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. La Odisea, a 65 kilómetros aproximadamente de Filadelfia, el nombre fue dado por error de la mujer del fundador, Antíoco II. En esta ciudad era famosa porque ahí fabricaban telas de color negro, ¿vale? Y había una escuela de oculistas, era muy famosa y hacían colirio. O sea que mucha gente acudía allí por la cuestión de la vista, ¿vale? Había una escuela de médicos, oftalmólogos, ¿no? Y fabricaban colirio. Fijaros cómo aquí utilizan estas cosas, el Señor, para hablarles, declarar lo que hay, cosas muy duras, ¿eh? Porque la Odisea, ahí se hablan cosas muy duras, es la última de las iglesias. Y bueno, pues eso, hay comentaristas que dicen que eso corresponde al estado de la iglesia en los últimos tiempos, ¿no? O sea, en los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero, ¿el saludo cuál es? Ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. El título con el que se presenta Cristo, El testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso.
es muy interesante ver los nombres de cada iglesia, hacer un estudio y estudiar bien esas características con las que se presenta, ¿no? El Hijo del Hombre, ¿no? El Señor Jesús. Muy interesante. Aquí dice el fiel, verdadero, desde el principio de la creación, que hizo todo, ¿no? El amén. El amén. El así sea. Así es, así es. Alabanzas a la Odisea. Hay un montón, ¿verdad? Ninguna. Otra. Vaya, una iglesia sin alabanzas del Señor. Es fuerte esto, ¿no? Críticas a la iglesia. ¿Qué dice? Versículos 15 y 17. Que no es frío ni caliente, pero hay mucha gente que confunde muchas cosas cuando leen este pedacito. Y ahí está hablando es de la entrega del corazón a Dios. Pero a veces eso confunde a gente porque a veces la gente no entiende el concepto de moderación yéndose a eso, aplicándolo físicamente en el mundo para hacer cosas en el mundo, ¿no? Y hay veces que no se puede ser ni un extremo ni el otro. Ahí lo que está diciendo que ni estás conmigo ni no estás conmigo, te estás bailando entre dos armas todo el tiempo. Pero en cuanto al corazón, en cuanto a la comunión con Dios, o sea, está un ratico aquí, un ratico allá, un ratico aquí, un ratico con Satanás, un ratico conmigo. Y eso... ¿Lo veis así? Sí. Bueno, yo también lo veo por el lado de que no puede uno servir a dos dioses. Y Dios siempre dice, o eres tibio, o eres caliente, o eres frío. Tibio no puede ser. O sea, porque el tibio, como dice Alain, está en dos vertientes. Está en el mundo, pero también está en la iglesia. Y no se puede fusionar esas dos cosas. Pero yo pienso que más se refiere a la comunión y el corazón con Él. Sí, o sea, porque luego en la vida hay que ser moderado, hay que tener siempre medias tintas en muchas cosas, en lo que es la vida como tal, ¿no? No puedes ir de extremo a extremo, por ejemplo, en una relación con una persona puedes ir de un extremo a otro. o eres fiel o eres infiel. Sí, pero estamos hablando de la condición de corazón. Sí. No sé si Vamos a ver. ¿Quería decir algo, Tony? No, bueno, yo creo que la cuestión es que ni en la vida ni en un segundo nada tiene que ser tibio. Hay que tener las decisiones claras. O frío o caliente, o blanco o negro. Nada más. Yo creo que puedes decidir uno firme. Yo creo que ahí lo que quiero decir es que o hacemos una cosa u otra, pero hacemos una cosa. No hacemos en las dos y no sale ninguna. ¿Qué sería, por ejemplo, para nosotros una persona caliente? Caliente es estar en la cosa del Señor, comprometido, claro. Persona comprometida. Lo que estoy tratando de decir no, es que eso se refiere al amor con Dios. Pero en la vida también, en la vida cotidiana igual. Sí. No puede ser una cosa aquí que en la calle de otra. No me expliqué bien entonces. O no sé. No estoy tratando de decir que seas una persona con uno y otra persona con otro, sino que hay situaciones que tienen que tener mano izquierda y mano derecha para poderla llevar adelante. A veces se confunde este término, porque yo lo he visto muchas veces, se confunde este término y a veces la gente no tiene mano izquierda y mano derecha para tratar las cosas. Yeah. Las cosas de vamos a decir, de la vida normal y corriente. No estamos hablando de las cosas de Dios. O sea, si yo soy amigo tuyo, soy amigo tuyo. No vas a ser amigo ahora y me volteo y no soy tu amigo. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, hoy, por ejemplo, puedes tratar también con una persona tibia para tratar de convencerla y para que él pueda comprender la idea que tú tienes. Lo que hablo es el concepto de moderación. Lo que va a ser mejor para él, una moderación. Exacto. El cambio de actitud de una a otra, el Señor se lo quiere. No. Ya no en el tema del Señor, en el tema de nosotros mismos. Sí, es que ahora se me da un ejemplo práctico. Me ayuda a pensar en esto. ¿Cómo sería, por ejemplo, yo, Paco, si fuera caliente en las cosas de Dios? Muy caliente. ¿Y cómo sería si fuera frío? Vamos a ver, si fuera caliente,
estaría deseando, ¿no? Pues leer la palabra, estudiar la palabra, orar, ¿no? Perdona que termine el argumento, Tony. Estar con los hermanos, pues servir al Señor, agradar al Señor, ¿no? Y bueno, me preocuparía por buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿vale? Una persona, si yo fuera frío, me daría igual todo. Me daría igual en las cosas de Dios, me refiero. Me daría igual, pues si no voy a la iglesia, no voy al culto, si hoy no hago el negocio, no pasa nada, o mañana, o una semana, o 6 meses sin leer la Biblia, no pasa nada, ¿no? Una persona fría no le importa esas cosas, no le importa defraudar, no le importa hacer cosas en contra de Dios, ¿no? Como sabiendo que Dios te está diciendo, esto no lo puedes hacer, porque tú eres mi hijo, y tienes que vivir en santidad, ¿no? Entonces, yo creo que el Señor prefiere una persona fría y corregida a que esté más genial una persona fría. La cuestión está en que, para mí, bajo mi punto de vista, yo tengo que tener muchísimo cuidado en si estoy tratando cosas sagradas como las de Dios, no caer en cosas que van en contra de Dios. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, para un creyente, el tibio es el que participa de las cosas de Dios y participa de las cosas del mundo. ¿Qué cosas son las del mundo? Pues las de la carne, ¿no? Lo que Nos dice Pablo, los chismes, las inmoralidades sexuales, los robos, las mentiras, los asesinatos. Entonces, como un creyente, según esto, ¿no? Tibio, fíjate que dice el Señor, prefiero uno frío que el tibio. Porque el tibio está tocando. Yo me imagino que el tibio es el que conoce, pero no No, está del todo. el tibio es el que tiene doble personalidad. O tiene doble personalidad. Que va a la iglesia, parece ser comprometido, pero llega a la casa y es un desastre. Por eso yo muchas veces por la persona que se comprometa dentro de las 4 paredes, que cuando salga a la calle sea el mismo tipo de conflicto. Exactamente. A mí me llama la atención de esta iglesia, es que fíjate Pero que es los que mensajes... se presta como Vale, no, un poco en general, que me llama la atención que justamente de esta iglesia como que se conoce más, es como más popular, porque fíjate que siempre se ha hablado en las iglesias y en la familia, bueno, no seas ni tibio no seas tibio y tal. Y también se habla de mucho del versículo que está más abajo que dice yo toco a la puerta y llamo. Entonces me llama poderosamente la atención que es una iglesia de la que se conoce, aunque de repente, bueno, yo por ejemplo no podía reconocer, no sabía que era específicamente una palabra para la iglesia de la Odisea, pero sí que había escuchado cosas, de las otras no tanto. Sí, a ver. Lo que pasa, o sea, es que no creo que me expliqué bien lo que... Es que se trata del corazón y el amor con Jesús, o sea, con Dios. No, tu amor no puede ser ni frío, o sea, no puede ser tibio, o es frío o es caliente. O me amas o no me amas. O sea, como el Señor tiene que demostrar aquí en la tierra. Sí, pero yo cuando me refiero que ese versículo lo usa gente que está dentro de la iglesia para justificarse cuando funcionan en la vida en extremos y no tiene moderación para tomar situaciones con moderación, que son cosas distintas, o sea, se presta confusión, porque no se está refiriendo, es que ahora no me viene un ejemplo claro que me van a entender si lo digo, no me viene a la mente, pero ahora más tarde me acuerdo que lo digo, de situaciones que hay cotidianas que explicaría eso. Para mí, resumiendo un poco, ¿no? Lo importante es cuidado los que estamos disfrutando de las cosas de Dios, de las bendiciones de Dios, en no tener como una doble máscara y en lo oculto o en lo que a veces no es tan oculto, meternos en cosas del mundo.
y jugar con las dos cosas. Por ejemplo, una persona que vaya a la iglesia y después salga de ahí, vaya y se lea las cartas o una cosa como esta. Porque puede ser... o una persona, un matrimonio, que tú lo ves perfectamente en la iglesia, que se quieren y tal, y luego cuando llegan a casa se tiran los trastos. No, pero bueno, es un ejemplo absurdo. O por ejemplo, los pastores, un pastor que tiene su esposa, tiene su familia, está predicando en la iglesia, está enseñando, pero luego tiene un amante. Vamos a ver. Eso sí, eso de los tractos es tractos. Bueno, eso de los tractos, quiero discutir una. No, pero me refiero a llevarlo al extremo. Es que, ¿sabes que en la iglesia hoy en día han habido hasta malos tratos? Entonces, vamos a ver, en un matrimonio cristiano no pueden haber malos tratos. Diferencias sí, en todo Claro, no hay y diferencias. discusiones es normal, pero vamos a ver. No, pues no discutimos de elección. Claro. Hay que discutir y defender lo que dice que tiene razón. Tampoco está haciendo nada raro. No, eso está claro. Me refiero ya a cosas que sobrepasan. Para mí, el tío de una palabra así, para mí, el ser humano es una persona falsa. La palabra dice, si se enojan, no pequen. El problema está cuando se enojan y ese enojo pero ¿quién se lleva enoja y pecado. se muerde la lengua? Yo no me la muerdo. Perdóname, yo no me la muerdo. Bueno, Si pero yo me- una cosa si yo es me- hablar, si se me cruzan los cables, discutir yo me perdone, pero yo y tengo que decir lo que enojarse. pienso. Eso Cuando es te una pasa cosa. algo en mi trabajo, Otra yo cosa me- es, malos tratos. Rocío, eso es una cosa, pero otra cosa es que le pegues a Tony. Yo no le pego. Claro, ¿eh? No, ya lo has escuchado, que él cuando dice que es esto, si él dice que esto es blanco, y yo le digo que no, que la mesa es negra, él dice, no, hombre, que es blanco, blanco, blanco. Ahora, Sí, Pero si pero tú agarras y yo le me metes tengo- ay, una sí, mosca en el piso, a todo lo que esté preparando, ya ahí, eso sí no es una él. vez alguien un santo me dijo, la razón no es de Dios. Porque si fuera por razón, más razón es la que tiene Dios, porque estemos todos muertos, no hay. Y sin embargo, teniendo razón Dios, Él usó su misericordia y su amor y nos permitió vivir con un mensaje de redención. Sí. Entonces, al final, todos queremos tener razón, pero eso no es de Dios. Bueno, yo creo que aquí todos sabemos perfectamente qué es eso de predicamiento. Sí. Y sabemos lo que es el tibio, ¿vale? Lo sabemos. Entonces, tenemos que aquí a que supere estas cosas y sea un hombre o una mujer de Dios ferviente, caliente, ¿no? Hay una promesa. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. Fijaros. Que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. O sea, tremendo. El trono habla de ese lugar del rey, ¿no? De donde se reina. Veíamos al principio que también decía el Señor que ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes, ¿no? Pues aquí se está hablando de esto. El vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono. Reinará, ¿no? Conmigo. Algo precioso. Bueno, y tenemos la iglesia de Tiratira, que no tengo aquí la chuleta, pero vamos habiendo tenido la experiencia de las 6 iglesias que hemos visto, vamos un poco a sacar la misma, ¿vale? Alguien lo puede leer, el capítulo 2, versículo 18 al 29. Vamos. ¿Que no nos cuento o quieres todo de un tirón? No, todo de un tirón. Ah, Si alguien que lo pueda leer. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios es el que tiene los ojos con llamas de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: conozco tus obras, tu amor y tu fe, teniendo hasta que yo venga. El vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La regirá
con vara de hierro y será quebrada como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Creo que saltó varios versículos. Saltaste, creo, todo. Te saltaste un pedazo. Aquí no. ¿No? Y yo le daré la estrella de mañana. El que tiene oído, oiga lo que los espíritus dicen de la iglesia, a la iglesia. Me falta mucho. Yo creo que te saltaste varios. Sí. Sí. No. Bueno, lo leo rápidamente, ¿vale? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en la cama y en gran tribulación. Esto de arrojo en la cama es que va a estar enfermo. ¿Es lo que quiere decir? Sí. Le va a venir una enfermedad. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las cosas, de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos ya llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. A que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, saludo. El que tiene oídos para oír, ¿no? El título con el que se presenta aquí está aquí. Que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Ojos como llamas de fuego, ¿no? ¿Qué os sugiere esto? Ya, ojos que resplandecen como llamas de fuego. Que ve todo. Que Y ve además, todo como compasión. además purifica, ¿no? El fuego lo que hace es purifica, ¿no? Y pies que parecen bronce al rojo vivo. O bronce bruñido, ya, en otra versión. Bronce bruñido. Al rojo vivo. Bruñido cuando está, creo que... ¿Qué alabanzas hay en el versículo 19? Que tiene buenas obras. Yo conozco tus obras, amor, fe y servicio. Y que últimamente ha sido más abundante que al principio. O sea, ha dado frutos y ha crecido. Y la crítica, Inmoralidad sexual. ¿Quién era esta Jezabel? Se habla mucho del espíritu de Jezabel en las iglesias, ¿eh? Es como el espíritu de seducción, ¿no? Que llega sutilmente, se mete y rompe todos los esquemas de la iglesia. Muy bien explicado. Se mete como que no quiere la cosa. Sí. Como serpiente. Sí. Por eso Yo lo he visto esto. He tenido oportunidad de verlo. Y el pastor Y general. es tremendo como ese espíritu de Jezabel que va a destruir y a romper, va afectando a las personas. Hasta que al final
destroza, ¿no? No le importa, no le importan las personas, el dolor, el sufrimiento, no le importa. Quiere conseguir su objetivo. Y generalmente el objetivo es tomar el control, tomar el poder, predominar sobre las cosas de Dios, ¿no? Hay mucho egoísmo y egocentrismo en el espíritu de Jezabel. Y desgraciadamente eso lo estamos viendo mucho también en nuestro tiempo, ¿no? ¿Cuál es la advertencia? Dice que aquí el Señor, como ha tenido paciencia, dice que le ha dado tiempo para ver si cambiaba y se arrepentía, pero no. La advertencia es que a esa Jezabel la va a meter en hospitalización de dolor, en la cama. Bueno, a los que están con Y a ella. los que Y a van los con que ella comen. también. Dice, pero la voy a postrar en un lecho de dolor. Y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan. También a los hijos los hijos de esa mujer, me imagino que son los que la siguen, los discípulos. Está la iglesia y hay varios grupitos. Bueno, el grupito de Paco, el grupito de Alain, el grupito de Jezabel. Será estos los hijos de ella. Exactamente. Yo soy La exhortación, entonces. la exhortación es arrepentirse. A mí, bueno, que tiene oído que oiga. El saludo y la exhortación se lo dicen todos, ¿no? Bueno, aquí estamos en lo mismo, ¿no? Como decíamos, claro, que te engañe no te exime de las consecuencias, Eso es lo que yo pensé. No solamente ella va a pagar las consecuencias. Claro. O sea, uno puede decir, no, es que a mí me engañó Jezabel, ¿no? Me sedujo con ideas, con cosas que me ofrecía, y entonces seguí esa doctrina o seguí a esa persona. Bueno, me engañó. Pero es lo que decíamos, ¿no? Como también la serpiente engañó a Eva y Eva engañó a Adán, y eso no les exime de la culpa. Pero la culpa fue de Dios en medio. Ya. María la mujer, de la culpa. ¿Vale? Entonces, claro. Vale, y aquí la promesa, ¿cuál es? Le da autoridad sobre las naciones al que venza. Con puño de hierro para aplastarlas como a vasijas de barro. Una tremenda recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Le dará autoridad sobre todas las naciones y las gobernará con puño de hierro y las podrá hacer pedazos como vasijas de barro. Así como mi Padre me ha dado a mí, dice Jesús, la misma autoridad que Dios le dio a Jesucristo sobre las naciones. Tremendo, ¿verdad? Para juzgar a las naciones, ¿no? Para que venza sobre esto y no se deje llevar por el espíritu de Jezabel, sí, va a estar preparado para poder incluso juzgar a las naciones. ¿Vale? Una promesa muy bonita. Me llama mucho la atención. Estoy leyendo Éxodo también ahora estoy en el libro de Éxodo, entonces está hablando la parte de las plagas, ¿no? Entonces que cada vez llegaba y le decía Dios a Moisés, ve y que salgan ranas. Entonces Éxodo dice, los magos por medio de sus artes secretas hacían que salieran ranas también. Entonces el faraón no le paraba, ve y haz que el Nilo se vuelva sangre. Decía, los magos por sus artes secretas hacían que el Nilo se volviera sangre, por lo tanto faraón dice, lo hacen mis magos, lo haces tú, no hay nada que temer. Y aquí dice, ahora el resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen la enseñanza, esa enseñanza, ni han aprendido, esto es lo que me llama la atención, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás. Le digo que ya no les impondré ninguna otra carga. O sea, está dentro de la iglesia que adoraban a un Dios y a Jesús, pero también se hablaba
de los profundos secretos de Satanás, mal llamados profundos secretos de Satanás. O sea, Estela. Bueno, aquí tenemos una representación de las 7 iglesias que que representan también a época y bueno, para nosotros es una bendición podernos mirar aquí, ¿no? Como en un espejo y ver exactamente qué cosas tenemos que mejorar y qué cosas pues tenemos que potenciar, ¿no? Pero recordamos que siempre que nos ajustamos a la voluntad de Dios hay una promesa maravillosa para siempre, ¿vale? ¿Qué está pasado? Bueno, entramos ahora, es que quiero, antes de entrar en la segunda parte en el tema 4, ¿no? Es que hay una pequeñita película que quiero que vean, pero antes quiero que hagamos una lectura porque es muy interesante y quiero que veamos algo que dijo el profeta Daniel, ¿vale? Antes de empezar a estudiar el capítulo 4, que es donde empieza la segunda visión y la visión del trono, que es algo, bueno, esto, el que podamos estudiar esto y hacernos una idea de cómo es el trono, esto es una bendición enorme. Es algo maravilloso. Es una revelación de Dios, que Dios nos diga cómo es el trono, cómo es el cielo, lo que hay allí. Es algo que nos pone los vellos de punta, realmente, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con esto, esta descripción tan maravillosa. Pero antes quisiera que leyéramos una profecía de Daniel y vamos a ver luego una corta película, porque vamos a hacer muchas referencias a partir de ahora al libro de Daniel. Lo tenemos ahí, no hace falta que lo busque. Daniel 9, 24 a 27. Y si alguien lo puede leer, por favor. Esto es una revelación que recibió Daniel, ¿vale? Daniel fue deportado a Babilonia y él recibió una revelación acerca de los tiempos finales. Siempre que se estudia Daniel, Apocalipsis, tenemos que hacer referencia a esto. Porque vais a ver con qué exactitud milimétrica se cumplen los tiempos de Dios. Tal como Daniel recibió en su revelación. ¿Alguien no puede leer? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre de las abominaciones, tendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 70 semanas. Os adelanto, bueno, voy a poner la explicación del vídeo porque con el vídeo lo vais a entender perfectamente. No son semanas de días, sino son semanas de años. Pero los judíos también en su cultura tenían lo que eran las semanas
de años, que eran 7 años. Ya sabéis que el 7º año era el año del jubileo, en el que ellos dejaban que la tierra no sembraban ni trabajaban la tierra, y así daban lugar a que la tierra se regenerase, ¿no? Eso eran periodos de 7 años. Por tanto, cuando un judío habla de una semana, se está refiriendo a 7 años, ¿vale? Vamos a ver el vídeo. Estad por favor atentos, porque es súper interesante esto, porque necesitamos entenderlo bien para luego entrar en el resto de la Apocalipsis, ¿vale? Daniel era un joven hebreo que vivió en una época de gran apostasía del pueblo judío. A causa de esto, Dios permitió que en el año 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo venciera y tomara cautivos. Algunos años más tarde, precisamente en el año 587 a.C., estos ejércitos babilónicos también destruyeron la ciudad de Jerusalén y el gran templo de Salomón. Cuando recibe esta profecía, Daniel se encuentra en el primer año de Darío, primer rey de Medo-Persia, sobre el territorio de los caldeos. Esto es, el año 538 a.C., a 68 años del destierro, cuando Dios había anunciado por medio de Jeremías que dicho cautiverio duraría 70 años. Históricamente es un momento clave. Los medos y persas acaban de derrotar al imperio babilónico y se han hecho del poder total. Daniel, aún cautivo en Babilonia, se pone a contar el tiempo y se da cuenta de que se encuentra a solo 2 años del final del castigo divino, según lo anunciado al profeta Jeremías. Dice Daniel: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. En este momento, casi llegando al final de los 70 años del cautiverio anunciado Jeremías, a Daniel se le revela la grandiosa profecía de las 70 semanas para la llegada del Mesías. Dice el texto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, es decir, al Mesías. 70 semanas son algo más de un año, 490 días para ser exactos. Pero la profecía no se refiere a semanas de días, sino de años. De hecho, la tradicional versión de Torres Amat directamente traduce 70 semanas de años. Esta interpretación es lógica si analizamos la cantidad y magnitud de los sucesos que ocurrirían en este tiempo, y si tenemos en cuenta que, en simbología profética, cada día representa un año. Dice la Escritura: día por año es de datos. Por esto, 70 semanas o 70 septenas, es decir, 70 conjuntos de 7, equivalen a 490 años. Y se trata de un tiempo especial que Dios concedería a los judíos como pueblo escogido, y que al final del cual se produciría la venida, ungimiento y muerte del Mesías. Por lo tanto, si pudiéramos establecer cuál es el comienzo de estas 70 semanas o 490 años, podríamos conocer cuál es la fecha exacta en que vendría el Mesías, llamado en esta profecía el Santo de los Santos. Y no necesitamos adivinar, dado que la propia profecía dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá. Es decir, que nos da el dato clave sobre el punto de partida de las 70 semanas. Y es precisamente la fecha en que se ordenaría la reconstrucción de Jerusalén. Tal orden o decreto de reconstrucción que da inicio a esta profecía también se encuentra registrada en el Tanaj o Antiguo Testamento, en el capítulo 7 del libro de Esdras, quien era sacerdote y escriba erudito
en la ley del Dios del cielo, y fue expedida por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Esta orden, dada como dijimos en el 457 a.C., es la que marca el inicio de las 70 semanas. A partir de esta fecha, el tiempo se dividiría de la siguiente manera. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, durante las primeras 7 semanas, o 49 años, se produciría la reconstrucción de Jerusalén en medio de conflictos con los pueblos vecinos. Por eso dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Luego transcurriría un plazo de 62 semanas, 434 años, hasta el ungimiento del Mesías. Dice la Escritura, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 69 semanas en total, o 483 años. El ya mencionado decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C., por lo que partiendo de esa fecha, los 483 años alcanzan el otoño del año 27 de nuestra era. Y fue precisamente en esa fecha que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Fue en ocasión de su bautismo en las aguas del Jordán. Dice el testimonio de un judío llamado Mateo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y fue allí, luego de ser ungido por el Espíritu Santo, que Jesús comenzó su ministerio mesiánico. Ahora, la profecía de Daniel va más allá. Dice: y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Lo ves? Estaba profetizado que luego de estas 62 semanas se quitaría la vida al Mesías. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y el verso 27 es más exacto aún, porque dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la última semana, 3 años y medio después de haber comenzado su ministerio, en Pascua del año 31, Jesús cumplió esta profecía, pagando con su propia sangre el precio de nuestro pecado. Y con este gran sacrificio ofrecido en la cruz del Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y todos los sacrificios y oraciones del sistema ceremonial debían cesar. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Está claro que el Mesías, en primer lugar, vendría a morir por nosotros. Y luego de esto, volvería para establecer su reino eterno. Isaías describió como ninguno lo que harían ustedes, el pueblo escogido, y todos nosotros, a través de nuestros pecados, con Jesús. Presta atención y dime si no, ¿de quién habla el profeta aquí?
¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará el cielo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Habían leído este texto alguna vez? Pensándolo bien, el sacrificio diario del Cordero, el de la Pascua y los de la gran fiesta del Yom Kippur, ¿no prefiguraban la muerte del Mesías en lugar del pecador? El Cordero, ¿podía pagar el precio del pecado? La profecía de las 70 semanas se estaba cumpliendo a la perfección. El tiempo asignado al pueblo hebreo estaba por concluir y llegaba el tiempo de los gentiles. Al final de aquella última semana, los judíos, no conformes con haber dado muerte al Mesías, se empecinaron en la destrucción de todos sus seguidores. Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado por confesar a Cristo, y a partir de allí se desató una gran persecución contra todos los cristianos que habitaban en Jerusalén. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Al matar al Mesías y perseguir a sus seguidores, el propio pueblo judío selló su suerte. Luego de 40 años de misericordia, aquel pueblo sufrió lo que jamás pueblo alguno ha tenido que sufrir. Porque al rechazar al ungido, Dios, respetando su elección, se retiró de aquella ciudad y quedaron en manos del enemigo. En el año 70 de nuestra era, el ejército romano, liderado por Tito, arrasó con la ciudad de Jerusalén y destruyó su magnífico templo. Aún en esto se cumplió la profecía de las 70 semanas, pues claramente dicha profecía anunciaba que luego de dar muerte al Mesías, la ciudad de Jerusalén sufriría una nueva destrucción. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Jesús mismo, días antes de su crucifixión, lloró de impotencia ante las escenas que le esperaban a su amada ciudad de Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Amigo, esa fue y es la triste realidad del pueblo judío hasta hoy. Aunque benditos por Dios, nunca han podido vivir en paz desde que crucificaron al Mesías, diciendo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En tanto, la profecía de Daniel concluye advirtiendo que luego de la destrucción de Jerusalén vendría el desolador. Dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por esto, es fácil comprender que entre la muerte del Mesías y el momento en que éste obtenga el galardón, habría un espacio de tiempo en que se dejaría obrar al desolador. Y recién luego de esto, vendrá la justicia perdurable, cuando lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y el mismo Jesús anunció que la calamidad pronunciada sobre Jerusalén sería hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Él dijo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos por todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán de la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Tremendo, ¿verdad? Cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos porque vuestra redención está cerca, dice. Fijáis que ahora estamos en el tiempo de los gentiles y hasta que ese tiempo sea acortado, entonces se manifestará el desolador. Está hablando del anticristo, ¿no? Y después ya inmediatamente la venida del Señor, ¿no? Entonces, fijaros, aquí en este pequeño esquema, 70 semanas serán 490 años. Y habéis visto, muy bien explicado en el vídeo,
cómo se va cumpliendo todo. Toda la profecía, toda la visión que tuvo Daniel, el Señor le reveló cómo iban a acontecer todas las cosas, ¿no? Y entonces, esto para nosotros es importantísimo, porque sabemos que estamos viviendo ya los últimos tiempos, ¿no? En la profecía de Daniel estamos en la última semana. Porque ya el Mesías ha sido crucificado, la muerte de Cristo en el año 30, como estaba profetizado, y Jerusalén ha sido destruida. Fue destruida por ese príncipe que decía que fue el general Tito, que entró con las tropas romanas y destruyeron la ciudad, el templo y todo. Incluso el trozo del muro que hay, bueno, dicen que el hotel que le llaman, ¿no? Eso no corresponde realmente a lo que era el muro del templo, sino que era una valla que se construyó más en los exteriores, ¿no? Aunque los judíos lo tienen como parte del templo, ¿no? Pero fue todo absolutamente destruido. Entonces, ahora, ¿qué es lo próximo, según la profecía que está por suceder? Tiempo de los gentiles. Ahora estamos en el tiempo de los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Se llaman gentiles son los que no son judíos. Exactamente. Y lo próximo será la manifestación del desolador. Sí, o sea, el anticristo. Exacto. Y luego, pues ya se nos habla de la segunda venida. Hay algunos teólogos, como vamos a ver en el estudio de Apocalipsis, que se habla, vamos a ver, de lo que es el rapto, el arrebatamiento. Y entonces, esto sucede antes de la manifestación del desolador o del anticristo, ¿no? Lo vamos a ir viendo a partir de ahora. Pero era muy importante ver estos segmentos de tiempo, cómo se están cumpliendo y cómo estamos ya llegando a lo que es el final de los tiempos. Estamos ya viviendo los últimos tiempos. Y así podemos entender muy bien también lo que decía el Señor, vengo pronto, ¿no? Para nosotros, muchos teólogos consideran que la generación del rapto es la generación que estamos viviendo, ¿no? 70 años hizo la semana pasada, ¿no? 73 años creo que era, desde que Israel fue reconocido como nación, ¿no? Una semana. Estamos ya en los últimos tiempos. Vamos a ir estudiando esto y, bueno, que el Señor nos ayude a entenderlo, porque Él nos ha revelado todas estas cosas para que tomemos conciencia y estemos preparados, ¿no? Para las grandes cosas que van a venir. Ya habéis visto también imágenes que salen al final del conflicto en Israel, como ellos, por rechazar a Jesús, dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Fijaros lo que está pasando, ¿no? No han tenido paz. No han tenido paz en estos 2000 años. Pero el Señor está esperando y está dando oportunidad para que muchos se conviertan. Por eso dice que no es que tarda, sino que está retrasando su venida para que muchos le conozcan y se arrepientan, ¿no? Así que es súper interesante. Y vamos a entrar ya en la próxima semana, lo que es el capítulo 4, donde hay una visión maravillosa de lo que es el trono de Dios, del cielo y del lugar que nos espera, ¿vale? Bueno, ¿hay alguna pregunta, algún aporte que queráis? Ahí, si estamos 2014 después de Cristo, ¿por qué el año 0 no es justo con el nacimiento de Cristo? Esa es una pregunta que por lo menos dice 26 after day. Dice, Jesús inicia su ministerio cuando tenía 30 años, pero en los años era el año 26, no el año 30. Es que cuando él... Sí, yo tengo esa pregunta desde hace tiempo, que estamos en 2014 después de Cristo,
pero no es exactamente cuando nace Cristo. Bueno, aquí en lo que es el gráfico habla de cuando él empezó su ministerio, ¿no? Cuando él tenía 30 años y que fue bautizado por el Espíritu. Sí. Lo sitúan en ese momento. Muerte de Cristo en el 30. Esa. Y bueno, y con respecto a eso que decías que está todavía dando tiempo, creo que lo escuché una vez en las obras misioneras, que dice que sería injusto que Cristo viniera y que la última persona del planeta no lo conociera. Entonces habla que si todos los cristianos tuviéramos ese mismo fervor que tenía la iglesia primitiva, que se convertía en 5,000 y había esa pasión, ya todos, no sé cuántos millones de habitantes habrá ahora mismo en el planeta, pero ya todos los billones de... ¿Ah? 7,000 millones. Bueno, ya todos los 7,000 millones los conocieran. Entonces que Cristo no puede venir hasta que esos 7,000 billones, hasta la última persona del planeta lo conoce. Haya tenido oportunidad de conocerlo. Ajá, o haya tenido, o sea, pero todavía hay gente que no ni nunca ha oído de Cristo, Juan, en el mundo. Esa es una cuestión de justicia, lo que hablamos el otro día. Justicia. Es como que todo el mundo se supone que en la tierra todo el mundo sabe para que sirve un semáforo. Verde, amarillo y rojo. ¿Verdad? Es de conocimiento universal. En cualquier país del mundo que tú te pases el semáforo en rojo, tú sabes que estás haciendo algo que está en contra de algo que tiene un reglamento. Porque es una cuestión de justicia. Ya, como se supone que es algo universal, ya no puedes poner la excusa que no sabía. Pasa lo mismo ahí. Es de cuando sea de conocimiento universal, que Jesús, o sea, cuál es el plan de Jesús, qué es lo que es Jesús, de conocimiento universal, es cuando, por cuestión de justicia, ya no vamos a tener excusa de decir que no sabía. Nosotros ya lo sabemos, pero habrá gente que no lo sabe. Pero precisamente creo que por ahí van los tiros de los últimos tiempos, porque la tecnología está acercando el conocimiento universal de Jesús. Podemos decir, bueno, es que en la selva los indios no tienen forma de saberlo, pero lo sabrán. Van en proceso. Ese poco de satélite que está tirando Google y todo el mundo, vamos a tener internet en cualquier parte del mundo, hasta los indios van a poder saber. Pero ellos no van a tener internet, porque en esos lugares no hay internet. No, porque es que ya está funcionando, ya han tirado muchísimos satélites a la órbita, la gente de Google, para que el internet sea gratuito y universal en el mundo entero. Pero en un futuro ya esos satélites también se dicen los ministerios que se dedican a traducir la Biblia que falta muy poco tiempo para que la Biblia sea traducida a todos los lenguajes, a todos los idiomas, incluso de tribus, ¿no? Y luego después depende de qué manera, cómo le enfoques la Biblia, porque yo lo puedo ver de una manera, tú de otra y él de otra. Sí, o sea, pero es de conocimiento universal, ya, bueno, porque es cuestión de justicia. Sí, pero la idea es que todas las personas tengan la oportunidad de una como de otra de conocer lo que el Señor dice en la cruz por nosotros. Exacto. Y se habla de que una de las profecías es que el Evangelio llegará hasta el último de la tierra. ¿Vale? Entonces, no habrá excusa. No habrá excusa. Y luego dice que todo ojo lo verá. Entonces vamos a suponer que él va entre las nubes y Jerusalén, por allá. Y tú dices, bueno, ¿y cómo lo voy a ver yo en el otro lado del mundo? Ah, amigo, es que me imagino que cuando te vas dando con ese así, y todo el mundo lo va a ver. Entonces va a empezar a WhatsApp todo el mundo. Mira, ahí está un tío que está bajando por las nubes.
lo grabamos, mira, todos lo Hay verán. muchas cosas, Digo yo, no sé. hay muchas cosas que son inexplicables. ¿Cómo se llama porque el esas actor cosas- de- Hay muchas cosas que son del motero? muchas cosas Y mucha que... gente que habla después de George Clooney. No. a todo lo pasado, y yo si tú hubieras estado más que tú hubieras hecho, tú a lo mejor hubieras sido peor de aquella gente. De aquella gente, la que se convirtió, sí que se convirtió realmente. Claro, porque imagínate Porque la presión que había. no lo conocía por Claro, Bueno, la idea, entonces, era más difícil. un poco ya para terminar la reunión. Decir que, claro, que es, o sea, estudiar las 7 iglesias, las cartas a las 7 iglesias, nos deja un poquito así, ¿verdad? Nos deja un poquito... Hay muchas cosas que mejorar, ¿vale? Y quitando de la iglesia de Esmirna y Filadelfia, que no hay ningún reproche, pues todas las demás tienen alguna cosa que el ángel del Señor les dice, oye, tenéis que cambiar esto, tenéis que arrepentiros, ¿vale? Ese es el mensaje. Al vencedor le haré, hay una promesa para los que piensan. Pero hay que hacer cosas, ¿no? Pero después de esto, entramos en el capítulo 4. Por favor, leerlo en casa esta semana. Porque esto a Juan, y ojalá podamos sopesarlo bien nosotros, ¿no? Le dio una fuerza espiritual, un gozo, una alegría de poder ver esto que luego él lo comparte, ¿no? Con todos nosotros, tremenda. Entonces, quiero decir, a pesar de la situación la Odisea, puede ser que estemos viviendo la situación de la Odisea en nuestros días, ni frío ni caliente, ¿os acordáis? Pero si nos fijamos en lo que está por venir, pues esto nos va a ayudar a superar, a esforzarnos, a ser menos fríos y más calientes. ¿Vale? Que esa es la idea. Lo que el Señor quiere es fortalecernos. La idea del Señor quiere sí. No esperar a que todo el mundo estemos sabedores de él, ¿no? Eso es lo que A que el Señor espera que todos le conozcan. No hay excusa. Claro, que todos le conozcan. Y de una forma o de otra, aunque no tengan Biblia, Dios va a dar oportunidades. ¿Cómo? Pues mandando misioneros, por medio de la tecnología, de distintas formas. Pero y el Evangelio ha llegado prácticamente a todo el mundo. ¿Sabéis cómo mandar en Corea del Norte las Biblias? Con globos. Ponen las Biblias, las saltan con globos para que la gente del otro lado de Corea pueda tener Biblias. Es que es tremendo. Y tiene la Biblia con globos de la frontera y van... Claro, y caen al otro lado, ¿no? O sea, pero dicen que la Biblia va a llegar en menos de 10 años a todas las personas. Entonces, eso será ya otra profecía cumplida. Todas las profecías de Daniel se han cumplido. Todas las profecías de Apocalipsis, pero es que se cumplen al detalle. Es asombroso los años como coinciden, ¿no? Pues todas las profecías de Apocalipsis que vamos a ir viendo se están cumpliendo al detalle también. Y habéis visto la última mención a la situación en Israel, ¿no? Eso estaba profetizado, no es algo nuevo. Y será así hasta el final de los tiempos, hasta que ya el desolador se manifieste formalmente, quiera imponer su reinado, y entonces es cuando ya el Señor dirá, hasta aquí. Y vendrá él como juez, como león, ¿no? Primero vino como cordero, ahora vendrá como león a hacer paz y a instaurar su reino de una forma definitiva. De ahí hasta allí pasarán muchas cosas que veremos en el Apocalipsis, ¿vale? Vamos a terminar con una oración. Cualquiera de vosotros, ¿quieres tú, Joan? Señor, te damos gracias por la revelación que has dado por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos un poco más sobre los últimos tiempos y sobre todo lo que vendrá. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en nuestros ministerios, en nuestros compromisos contigo, en nuestro pacto contigo, Señor, que esa gracia infinita esté sobreabundando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Damos gracias por cada una de las familias aquí representadas y aún por aquellos que no han podido venir.
Te damos gracias también por aquellos que están por medio de Zoom, por medio del canal de Internet, para que tú también les bendigas. Y te damos muchas gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Solamente una cosa, que habíamos estado comentando.